La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Una campana repica de fondo. La iglesia hace saber que ya son las 10 de la noche y que, como cada día de noviembre, es momento de ponerse la túnica y comenzar a pedir oraciones por los que ya no están físicamente, pero que, según cuentan, su alma aún está atada a este plano y no pueden descansar. Puerta a puerta pasará golpeando cada hogar que vea, pidiendo un Padre Nuestro para las almas del purgatorio. Y de esta forma buscará también quitar algunas de sus propios pecados, expulgar algunas de sus propias culpas, para que en algunos años no sea él quien acompañe de forma inmaterial a los animeros del pueblo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y de dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast donde dos amigos te hablarán de historia, y estamos en el mes que más nos gusta, que es octubre. Y recuerden que nosotros no somos historiadores, somos un par de amigos que se ponen a debatir y a contar historias de la historia. Yo soy Juanse y me está acompañando aquí Lina, nuestra hermosa Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo va todo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por aquí en compañía de mi hija Gatuna. Y bueno, Juanse, ya ahí diste una pista en esa descripción, ya sabemos de qué vas a hablar. O sea, los que vienen siguiendo los capítulos, bueno, desde el capítulo anterior, de hecho, ya sabemos de qué vas a hablar. Y de hecho el día está como para contar algunas cositas de miedo, porque por ejemplo aquí en Bogotá está haciendo súper, súper nublado, frío, y me imagino que allá en Medellín también está haciendo así como frío. Entonces, bienvenidos a este nuevo capítulo de Historia Histérica. Juanse, tú vas a hablar de un tema del que yo nunca, nunca había escuchado, En serio, así que para mí va a ser algo de nuevo. genial, me encanta. Pero a ver, Nunca, nunca. se me hace muy curioso porque aquí en Antioquia es usual en diversos pueblos la figura del animero. Cuando digo diversos pueblos me refiero a varios, muchos. O sea, así por encima que yo recuerde está San Roque, Amagá, Girardota, Copacabana, Ebéjico, que son pueblos de Antioquia que yo sé que manejan esta figura del animero. Y no es una tradición exclusivamente colombiana, como ya vamos a ver. Es Y algo a nivel Latinoamérica. ya vamos a ver eso. Ok, ¿Por qué? Porque es que el origen de la figura del animero no es algo propiamente latino. ok, El origen de estas figuras se remonta directamente a España. ok, la madre Punt- patria. Madre patria, exactamente. Puntualmente en las Islas Canarias, durante los siglos XVII y XVIII. Y probablemente, esto sí es una conjetura, pero muy probablemente a nosotros nos llega por el tema de la conquista española. Ok, Entonces, llega esta tradición, y la tradición está ligada directamente con las ánimas del purgatorio. Me imagino que tú sí sabes lo que son las ánimas del purgatorio. sí, de eso sí tengo pleno conocimiento, que hay que rezarles, hay una
creencia tanto buena como mala detrás, ¿no? Que digamos, si tú les rezas, las ánimas te van a brindar cosas buenas, pero si tú dejas de rezarles un día, pues ellas se van a molestar y van a empezar a hacer cosas como de poltergeist. Bueno, hay muchas creencias con respecto a ellas. Sí, para el resto de humanos son poltergeist, para los católicos son almas del purgatorio. Palabras más, Ujú. palabras menos. A ver, las ánimas del purgatorio corresponden a entidades o a almas que, según la tradición cultural y religiosa católica, por sus pecados en vida o por su tipo de muerte o por cosas que dejaron pendientes en este plano físico, no han podido pasar al más allá y se encuentran en un limbo. Este limbo, dicen los religiosos católicos, que es como una especie de infierno sin ser el infierno. Entonces aquí a mí me surgen muchas dudas a nivel religioso y es, imagínate vos quedar en el purgatorio y después de estar en el purgatorio pasar al infierno. Es como, marica, pasé de Guatemala a pasar a Guatepeor, qué pelle, qué pereza. Pero básicamente las almas del purgatorio son almas que no han podido trascender, sea Trascender. al infierno o al cielo, y están como en una especie de limbo. Que entramos en otro tema, es que supuestamente creo que fue Francisco, no recuerdo qué papa fue, que había dicho que el purgatorio no existía, pero luego que sí, pero luego entonces que lo que no existe es el limbo. Es una cosa absurda. Lo importante es que la tradición y la religiosidad hacia las almas del purgatorio es muy, muy, muy arraigada en países latinoamericanos. Y algo muy Tanto importante, así que, perdón que te dale, interrumpa, Juanse, tanto así que hay, pues, hay una fiesta, ¿no? En conmemoración a ello, y es también en la fiesta del Día de Todos los Santos, por ejemplo, ya que en vamos para parte allá, tienen que ver con eso. ya vamos para allá. Es que a mí me hablan de cosas de paranormales y aunque yo no sepa, meto la cucharada. No, no, me parece genial, me parece genial. Y acá tenemos algo interesante y es la postura de la iglesia, porque la iglesia no aprueba, pero tampoco rechaza la figura de las almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque para algunas personas se refieren a ellas como las santas y benditas almas del purgatorio, o las benditas almas del purgatorio, o las santas almas del purgatorio, pero Ujú. bajo el estándar canónico, ellas no tienen ningún tipo de figura santa ni de ningún tipo de manto de santidad. Y la iglesia, en contraposición a esto, no las avala porque dice que al no ser santos a este tipo de almas o de entidades, no se les debería pedir favores o intercesiones para recibir ayudas por parte de Dios y cosas por el estilo. O sea, digamos que la misma Iglesia Católica los tacha, se podría decir que de malos. No, no tiene una postura Al, real. No dice son buenos, no dice pero, son malos. pero digamos que Dicen, no al no son haber hecho esa santos, transición y no exacto, considerarse santos, tú sabes que pues, la Iglesia todo lo ve de malo, ¿sí? pero no dicen es malo. La iglesia dice, ellos no son santos, a ellos no se les debería pedir, pero hay gente pidiéndoles, ok. Y en contraposición, la ¿Mm? iglesia celebra la fiesta de todos los santos, que es el 2 de noviembre. Ya vamos a hablar de eso. Aquí voy a hacer una pausa y voy a hablar de mi difunta tía Marta. Mi tía Marta era fervorosa de las ánimas del purgatorio y tenía los rituales populares que hay de las ánimas del purgatorio, como lo es el famoso vaso de agua. Entonces, acá hay una de las tradiciones que dice que supuestamente las ánimas del purgatorio, como no han podido trascender y se mantienen por ahí caminando, les da mucha sed. Entonces, las personas devotas de las ánimas lo que hacen es que le colocan un vaso de agua para que las ánimas tomen agua y quiten la sed mientras están haciendo su recorrido. Y supuestamente el vaso empieza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar de nivel. Porque supuestamente Pero las ánimas en están cualquier tomando parte, o agua. sea, Sí, pues o sea, le asocian el fenómeno de la evaporización del agua a las ánimas del purgatorio, para mí. pues sí. Sí, porque yo, literal, yo mantengo con vaso de agua siempre al lado a donde vaya. Y como, bueno, Entonces, ella tenía este ritual del vaso de agua y también ella decía que ella no necesitaba despertador
porque le pedía a las ánimas que la despertaran. Entonces ella llegaba y se acostaba y decía: ánimas del purgatorio, mañana me necesito levantar a las 6, y le rezaba un Padre Nuestro, y al otro día se levantaba a las 6 de la mañana de forma automática. Ok. Cuenta o contaba ella que algún día no se despertó y que a la noche siguiente le pidió a las ánimas que por favor la despertaran fuertemente porque tenía un compromiso muy importante y no podía faltar. Y según mi tía, que en paz descanse, cuando se llegó la hora de despertarse, ella dice que le movieron la cama y le tiraron al piso. Ok, vale, vale, vale. Entonces ya la siguiente día fue como: venga, despiértenme, pero no me casquen, yo las quiero, y no sé qué. No, Y hasta no, no sean el tan día, agresivos. exacto, y hasta el día de su muerte, fue muy fervorosa con el tema de las ánimas. Inclusive ella empezó a perder la memoria y demás, y dejaba de reconocer a las personas, pero no dejaba de hacer la oración de las ánimas. Y muchas veces cuentan las hijas de ella que la hacía 2, 3, 4 veces en el día porque realmente no sabía ni siquiera qué hora cena. Pero ella decía: ay, no, ya me voy a acostar, más son las 2 de la tarde. No, no importa, mija, yo sé, ya, yo me voy a acostar, entonces le voy a rezar oración a las ánimas para acostarme a dormir. O sea, de lo último que ella perdió la memoria fue de ese tipo de cosas. De Entonces, eso. para ella era muy, muy, muy importante eso. Ok. Pues yo también Entonces, conozco una historia fuerte de ello, pero digamos que es una historia combinada con muchas cosas que ya después la comentaré. genial. A nivel mundial, se celebra el Día de Todos los Muertos el 1 de noviembre. Ujú. Y el 2 se celebra el Día de Todos los Fieles Difuntos. Ok, Entonces, el 2 de noviembre es cuando se enmarca la celebración para las almas del purgatorio. Y aquí es donde entra en escena nuestro protagonista de hoy, el animero. La tradición se origina en España, y en España se realizaban las celebraciones, pero por medio de cuadrillas, es decir, de grupos de músicos donde habían guitarras, donde habían flautas, donde habían unas procesiones acompañadas de música para guiar, de música de viento y música de cuerda, para que las almas guiaran, o para poder ayudar al tránsito de las almas a pasar al más allá. Entonces digamos que en España era una fecha bastante alegre, bastante jovial: músicos, guitarra, bailes, procesiones que salían del cementerio y terminaban nuevamente en el cementerio, y esto se realizaba entre el 1 y el 2 de noviembre en España. ok. Y es una tradición que, hasta donde leí, en Canarias todavía la hacen. Ya no tanto, pero sí es una tradición que se mantiene allá, de celebrar los fieles de los santos difuntos, pero con música de cuerda y de una forma un poquito más alegre. La figura o el animero llega a Latinoamérica, y en Latinoamérica la figura del animero cambia y ya deja de ser como tan festiva, como tan bullosa, como Tan jovial. tan jovial, exacto, y se convierte en una especie de curandero, se convierte como una especie de medium. Es como este intermediario entre las almas que no han podido descansar y el plano físico, para tratar de que esas almas logren llegar a un plano espiritual. Al más allá. Exactamente. Ok. Entonces, lo que te decía, es una figura recurrente en Latinoamérica, hasta donde leí, sobre todo en la parte de Sudamérica. Entonces, en Perú hay un lugar donde es bastante fuerte, y es en la provincia de Lantabamba. Y allá entonces lo que hacen es, me parece muy curioso, porque hacen el baile del animero. Entonces, Ok. haz de cuenta una coreografía de TikTok, pero con un montón de gente vestida de negra, vestida de negro, con túnicas negras. Ok. ¿Sabes qué me estoy imaginando y no sé por qué?
tipo vestidos así como el Ku Klux Klan, con el coso aquí y todo. Pero negro, ¿Sí? pero negro, pero negro. Ok, yo no sé por qué me estaba imaginando eso y yo decía, no, no voy a Túnicas decir esa negras. burrada. O sea, no, haz de Ok, cuenta en Mompox, Colombia, como se ujú, celebra la Semana Santa, que la gente son con unos sí, trajes negros oh, completos. sí. Exacto, haz de cuenta, ese tipo de túnicas negras, similar a la túnica de la muerte, pero es una procesión, es un desfile de varias personas con ese tipo de traje y esas personas van bailando por la calle a la luz de las velas. Ok. Entonces es como un punto medio entre la forma en cómo lo representamos en Colombia, conservando aún parte de esa tradición española que se nos arraigó desde la conquista. Así lo hacen en Perú. En Bolivia y en Ecuador, digamos que son las formas más cercanas a como lo manejamos aquí en Colombia. En las provincias, por ejemplo, de Riobamba, Patatá y Penipe, en Ecuador, es, a mí me parece que es un poquito más macabro, porque ya el tipo va con una sotana blanca, con la cara descubierta, o sea, no es como el Ku Klux Klan porque no tiene la cara cubierta, pero sí es una sotana Ujú, con su respectivo gorrito. Así. ok. El tipo va por la calle diciendo lo siguiente, dos puntos. Recordad, almas benditas, rezarán un Padre Nuestro y una Ave María por las almas benditas del purgatorio y por amor a Dios. Y eso es todo lo que el man va diciendo en su procesión. El tipo a veces va solo, a veces va con otra persona, pero eso no es lo macabro. Lo macabro es que dentro de la vestimenta que él tiene un crucifijo que cuelga en el cuello, normal, un rosario que tiene empuñado en la mano, normal, una campana de bronce, que es la que hace repicar, normal, y un cráneo de ser humano. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo primero una pregunta, o sea, esta figura, bueno, para nadie es un secreto que todo lo que tiene que ver con el tema de la religión, ya sea católica, cristiana, judía, sí, siempre digamos que tiene que estar avalada por precisamente por esa religión. Yo quisiera saber entonces si la figura de este personaje está avalada, protegida, en este caso, pues por la religión católica, Sí, ¿sí? sí, O por la Iglesia Católica. sí. O sea, digamos que no es una figura que esté enmarcada dentro de una jerarquía institucional de la Iglesia Católica. Es decir, no es que en la Iglesia Católica esté el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, el animero. No, no es una figura que esté dentro de la jerarquía y abajo los niños que violan. No, no es una figura que está dentro de la jerarquía, Pero sí sino, tienen una protección. pero es que, a ver, más que protección, es una figura que religiosamente está haciendo que las personas recen y está enmarcada dentro de un ritual católico que es el respeto y la beatificación hacia las ánimas del purgatorio. Ok, vale. O sea, el animero está asociado directamente con las ánimas del purgatorio, con las almas del purgatorio. No está ligado Ujú. con ningún tipo de ritual santero ni de ritual extra católico o extra cristiano, por así decirlo. Es más, usualmente la persona que es el santero o los santeros son personas muy ligadas a la iglesia y a la religión, pero no hacen parte directamente dentro de un cargo per se dentro de la iglesia. No es lo mismo poner estos personajes a, por ejemplo, un sacerdote que se encarga de exorcismo. No es lo Digamos mismo, que porque es ellos que sí tienen como no, y como un rango, ¿no? el animero muchas veces lo hace por tradición de la familia, otras veces lo Ok. hace a modo de penitencia y otras veces lo hacen para para purgar culpas, perdón, para purgar culpas. Entonces hay personas que, digamos que
Esto fue algo que yo escuché hace un par de años en un programa de radio que se llamaba Blue Radio, donde hicieron una entrevista también a uno de los animeros de San Roque. Y el man decía, muchas veces en las noches, cuando yo voy a hacer la procesión, llegan personas a decirme que si me pueden acompañar en la procesión, porque van a pagarle una promesa a las ánimas del purgatorio. Entonces digamos que las ánimas del purgatorio en ese sentido funcionan como una especie de pagadiario, por así decirlo, entre comillas. O sea, yo te hago una promesa, tú me haces un favor y yo te pago la promesa. Ayúdenme a ganar este examen y yo salgo toda una noche a hacer procesión con el animero. Como me ayudaron a ganar el examen y como yo gané el examen, me voy esa noche con el animero. Ok, vale. Te voy a Listo, hacer una pregunta, espera, te voy a hacer una pregunta ya, para que dale. puedas continuar, ¿sí? ¿Tú crees en eso? ¿Crees Mm, en las ánimas y crees en todo? ¿O crees que se trata, digamos, de simplemente suerte, cosas que le pueden pasar a uno como cosas que no? Ve, es que ahí pasa algo. Si yo no estudio para un examen, yo no lo voy a ganar, por más que yo le pida a las ánimas del purgatorio. Exacto, Entonces, para mí hace parte de la religiosidad y de la creencia popular, pero no es algo en lo que yo puntualmente crea, porque para yo creer en las ánimas del purgatorio tendría que creer que hay un cielo y un infierno. Y pues personalmente yo no creo que existe un cielo o un infierno. Entonces, si yo no creo que existe un cielo o un infierno, pues no podría creer en un purgatorio. exacto. Pienso exactamente lo mismo. Pero Y bueno, aquí no estamos hablando mal de la creencia de no. nadie, ¿no? O O sea, sea, cada quien es libre de creer en sí. absolutamente lo que crea, siempre y cuando no le hagan daño a nadie. Es Eso más, sí. si ustedes o si a ustedes les ha pasado también historias con las ánimas, por favor aquí abajito nos pueden escribir todas las historias o bueno, temas paranormales que ustedes tengan que les haya pasado a ustedes, a sus familias. Sería muy interesante también leer. Nosotros leemos todos los comentarios. Juan se lo hace desde el perfil de Historia Histérica, yo lo hago desde mi perfil, pero leemos absolutamente todo. Entonces, si ustedes tienen historias, bienvenidas. A nosotros nos gusta todo eso también. Listo. Entonces, sale este tipo con el crucifijo, la campana de bronce, el rosario, el cráneo de un ser humano, a andar por las calles y a decirle a todo el mundo, recordad almas benditas, rezarán un Padre Nuestro, bla, 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 bla. Y cuando tú crees que el ritual no puede ser lo suficientemente raro y creepy Tétrico. y tétrico, la gente empieza a salir de las casas para entregarle una ofrenda al animero, que puede ser en comida, en agua o en dinero, y después besan el crucifijo o la frente del cráneo. Ok, pues tétrico sí es. O sea, literal, yo no sé por qué me estoy imaginando una típica escena del Ku Klux Klan pasando por las calles Pero con un cráneo. con un cráneo, por supuesto, con otra ideología totalmente diferente, pero es, es raro, ¿no? Y sobre Sí, todo saber que hoy al 2021 todavía se siguen esas prácticas. total. Y que el año pasado hubo muchos problemas por temas de pandemia para este tipo de rituales. Ah, bueno, sí, me imagino, porque nadie podía salir de las casas. Pero el animero de los pueblos sí salía. Mm, entonces aquí estamos primando más la creencia que la misma salud. Pues no me voy a meter No, o sea, digamos en que esos en temas. los reportajes que hubo, salía el animero solo y salía pues como con su tapabocas, porque aquí en Colombia el ritual es un poquito más, no es tan raro como besar un cráneo, pero sí está asociado y ligado como un poquito más a temas oscuros, partiendo del hecho de las fechas en las que se realiza. ¿Por qué? En España se realiza el primero y el 2 de noviembre. Ujú. En la mayoría de los países latinoamericanos donde hay ese tipo de figura, el ritual se realiza entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre, que vendría siendo como la novena de las ánimas para que termine el 2 de noviembre. Ok, En Colombia se hace desde el 2 hasta el 30 de noviembre. ok, se hace todo el mes. Se hace todo el mes.
Y entonces en Colombia es bastante particular porque es, digamos, la parte donde yo más documentación encontré que se realiza este ritual. Y el ritual empieza más o menos a eso de las 10, 11 de la noche, donde el animero del pueblo y algunos curiosos y feligreses se reúnen en el cementerio de la ciudad. Entonces el ritual del animero colombiano inicia y termina en el Cementerio. cementerio. El animero hace la salvedad que si las personas no son creyentes, no lo sigan. Y ya de ahí se pone el atuendo ceremonial para hacer como todo su ritual. Yo le digo ritual. Ok. Los animeros en Colombia utilizan una túnica negra. La túnica es completa y la túnica le tapa la cabeza de esta forma. Para los que nos escuchan por Spotify, digamos que tiene una especie de capucha que le tapa el rostro, que tiene una finalidad. La finalidad es que él no pueda mirar hacia atrás porque, según la tradición popular, si él mira hacia atrás, las ánimas se lo van a llevar. Ok, este también es retétrico. Tiene una campana con la cual llama a las ánimas y trata de guiarlas por el camino y al mismo tiempo despertar a la comunidad para que rece un Padre Nuestro y rece un Ave María. Aparte de esto, tiene el novenario y la camántula. Y el novenario que maneja es el novenario para San Nicolás de Tolentino. Ujú. Digamos que es, según lo que leí, es como el santo patrono de las ánimas del purgatorio. Que ahí volvemos a la dualidad de la iglesia de no te avalo las ánimas del purgatorio, pero te tengo un santo patrono de las ánimas del purgatorio. Lógica religiosa. Total. Entonces, digamos que aparte de eso, eh, se pone pues como toda su parafernalia, se pone todo ese tipo de cosas. Estando todavía en el cementerio, hace sus respectivas oraciones, le reza a las ánimas del purgatorio, realiza la novena del día que corresponda y ya entonces lo que hace es pedirle, más o menos a eso de las 12 de la noche, a las ánimas del purgatorio que lo acompañen en su procesión. Puede estar lloviendo, puede estar tronando, puede estar solo, puede estar con gente. El tipo hace este ritual, se para en la puerta del cementerio y dice, dos puntos, de este pido camposanto las saco y a este mismo camposanto vuelvo y les traigo. Que Dios nuestro Señor y las benditas almas del purgatorio nos amparen y nos favorezcan de todo mal y peligro en este recorrido de peregrinación por un Padre Nuestro y Ave María para las almas. Amén. Esto fue tomado de una reconstrucción que se hizo en una investigación que hicieron unos estudiantes para las ánimas del purgatorio, sobre todo por la parte del Magdalena Bajo, el Bajo Magdalena y el Cauca, que eran pueblos sumamente violentos en su momento, y aún lo son algunos, pero que por algún motivo el animero salía todas las noches de noviembre, al animero nunca le pasaba nada, y digamos que los diferentes entes o factores del conflicto armado que había en la ciudad lo respetaban. Aquí entonces hace esta oración, sale del cementerio y empieza a caminar por todo el pueblo sin un orden específico. Simplemente empieza a caminar y afirman que antes de las 3 de la mañana él debe regresar al cementerio con todas las almas, porque si no, se lo van a llevar las almas nuevamente. Y también era usual que él comience a caminar y empiece a andar por las diferentes casas y suene un repentino un Padre Nuestro para las almas del purgatorio. Y empieza a tocar las puertas de las casas.
A mí me llega a pasar eso y yo no sé, le tiro a Guida, cójala, llévesela. No, no, es que imagínate que tú estás acostado, estás dormido, más o menos a eso de la 1:30, 2 de la mañana, está lloviendo y de repente suena. Llega alguien, amén, como el Padre nuestro para las ánimas del purgatorio. Hmm, A mí me faltan piernas, más bien. No, y hay, digamos que ciertas historias que hablan con respecto a que supuestamente cuando el animero pasa, se escucha como si viniera mucha gente en procesión con él o detrás de él, y que la gente se asoma y no ve a nadie, Ok, como entonces, tipo procesión. como tipo procesión, exacto, como si hubiera mucha gente detrás del animero, pero cuando la gente se asoma no ven y que se escuchan como los pasos y que se escuchan como los murmullos de un montón de gente detrás del animero y detrás de los restos del animero, pero que cuando la gente se asoma no ve absolutamente a nadie. Sale el animero. Menos mal yo vivo en un conjunto residencial. De que si aparece algún animero es algún vecino loco. Ay, don Josué, usted otra vez. Don padre, pues, no. Acuéstese, viejito loco. Sale el animero, da la vuelta por el pueblo. Se supone que antes de las 3 de la mañana debe estar nuevamente en el pueblo. Juan, ¿qué pasa entonces si el pueblo es muy grande? Pues el pueblo es muy grande, sorry, no le puedo dar toda la vuelta al pueblo, pero a las 3 de la mañana, supuestamente, debe Tiene que regresar regresar. nuevamente al cementerio. Nuevamente con la oración de este Pío Santo Campo las saqué, y a este mismo Pío Santo Campo vuelvo y las dejo. Amén. Al terminar toda esta cosa, el animero se quita el atuendo, vuelve a su casa y repite esto por todos los días de noviembre. El 30 de noviembre, antes de la procesión, en el cementerio se hace una misa, se hace la novena, se hace el Santo Rosario, cerrando el ritual con la famosa frase: ánimas del purgatorio, a quien las pudiera aliviar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. No sin antes decir que, en lo personal y para mí, cualquier tipo de adoración hacia un muerto, para mí, es santería. Para mí también. Opiniones, Milinis. Te voy a decir una opinión. En este momento tengo el baño abierto, tengo el espejo aquí enfrente y te lo juro que estoy tratando de no mirar hacia allá porque yo sé que me pego y me llevo un susto. Igual, recuerda que las ánimas solamente son malas y tú no les rezas. El tema, el tema aquí es lo que yo siempre digo, o sea, ¿qué tan real puede llegar a ser? ¿Sí? A ver, lo que hemos dicho desde que empezamos a hablar de todo esto, de temas paranormales, no solamente aquí en YouTube o bueno, en el podcast, sino pues para que nos sigan también, hicimos un space en Twitter donde hablábamos de historias paranormales que nos habían pasado incluso a nosotros, pero hasta qué punto eso llega a ser realidad y qué punto puede llegar a ser también algo de nuestra propia mente, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto también? Que seamos sinceros, a veces nos pasa que, por ejemplo, no sé, le tenemos miedo a algo y pensamos tanto en ese tema que, fue madre, yo no sé, pero resulta pasando, ¿sí? Digamos, y eso nos pasaba, yo creo que a todos de pequeños, que nos contaban la historia, por ejemplo, no sé, del diablo, de una persona altísima, negra, etcétera, y pensábamos tanto en eso que al final subconscientemente pensábamos que veíamos esa figura. ¿M? Ahora bien, hay otros temas que ya son mentales también y que la religión asocia mucho eso con temas paranormales. Por ejemplo, este tema ¿cómo es que se llama? Las famosas parálisis del sueño, ¿sí? Y eso es algo mental, o sea, eso es una enfermedad, pues una enfermedad, entre comillas,
mental. ¿Y qué pasa? Pues obvio, digamos que muchas personas cuando no conocían que esto existía y que tenía un término, lo asociaban con algo también paranormal. Entonces, a lo que quiero llegar es a qué tanto, o sea, qué sí y qué no, ¿sí? ¿Qué es real y qué no? ¿Hasta qué punto puede llegar a ser eso real? Yo por eso me enfoqué en hablar de los animeros, porque como figura de la tradición oral y como figura real está documentado. Ujú. Y tiene cierta mística, así como está documentada el Palo Mayombe y el vudú y la religión yoruba y como está documentada la religión católica como tal. O sea, no estoy hablando de si las ánimas son o no son verdad, porque sería imposible demostrarlo. Estamos hablando de la figura del animero. Es una figura que sale en noviembre y es una figura real que tiene cierta base histórica y cierta tradición. Por eso me enfoco en eso. Más allá de eso, decir que qué es y qué no es real es absurdo, porque lo que es real para mí puede que no lo sea para ti. Y lo que es real para muchas personas puede que no sea la realidad para otras. El ejemplo más claro, los terraplanistas. Para los terraplanistas, la Tierra es plana y esa es su realidad. Y Ujú. hay estudios que demuestran que la Tierra no es plana. Y ellos mismos han demostrado que la Tierra no es plana. E inclusive hace poco un terraplanista murió porque le dio por jugar el caballito con un cohete que él mismo creó para demostrar que la Tierra era plana y se mató en el cohete. Y a ellos quizás que en su realidad lo que importa ni siquiera es saber qué es y qué no es verdad, sino que ellos tengan la verdad o se crean diferentes. Pasa con muchas cosas. Entonces acá más allá de pensar qué es y qué no es verdad, porque eso nunca lo vamos a poder saber, es pensar un poquito desde el punto de vista del core, el concepto o el origen de ese tipo de tradiciones y me parece que eso es más bonito, saber de dónde nacen y cómo son y cómo se empiezan a repetir no solamente en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. Interesante además, porque yo nunca había escuchado pues de estos personajes, de los animeros. De las ánimas, claro, casi toda la vida, pero de los animeros, no, no. Ya os mirarás si para el otro año seguimos haciendo el programa y organizamos parche para que nos vayamos para San Roque toda una noche a hacer la ruta con el animero y a documentarlo. Sería chévere. Bueno, a todos los que Bien llegaron hasta acá, interesante. muchas gracias por escucharnos. Linis, muchas gracias nuevamente a ti por todo. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir esto. Estos son el tipo de cosas que yo sé que a sus tíos religiosos sí le van a gustar, entonces a ellos se los pueden compartir. Y nada, recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en YouTube como Historia Histérica, estamos en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Un manito arriba, un comentario, un like. Compartirlo nos ayuda un montón, un montón. Y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.